obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primero y también al griego. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. El Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones, obviamente para ponerla en práctica. Esta es una de estas porciones que ha sido mal interpretadas en gran sectores del cristianismo para enseñar que hay que perseverar para ser salvo. Note cómo dice los primeros dos versos. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. O sea que fácilmente se puede entender eso como que el que no hace buenas obras no va a tener la vida eterna, ¿eh? Y obviamente ese es el pensamiento de gran cantidad de personas. Que el Señor nos ilumine en esta mañana para obviamente ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, y el apóstol tenía en mente cuando se dispuso a escribir esto para nosotros. Bien, estoy seguro de que cada uno de nosotros ha estado en situaciones en las que una persona, tal vez nosotros mismos, ha sido atrapado o agarrado haciendo algo mal. Inmediatamente comenzamos a poner excusas, ¿verdad? Levante la mano los que no han puesto excusas aquí. Todos somos expertos, muchos somos más expertos que otros, ¿verdad? El tema de las excusas es algo que nunca falla. Podemos decir, no quise hacerlo. Obviamente está siendo acusado, dice eso, ¿eh? O podría decir, no quise decir eso. Una expresión muy mexicana es, se me chispoteó, ¿no? O simplemente no entienden mis circunstancias. Ya eso es un poquito más sofisticado, ¿eh? Si ustedes me entendieran, comprendieran mis circunstancias, entenderían lo que yo quería decir. Pero obviamente puede darse caso de cualquiera de estas situaciones, dada de la persona involucrada, realmente esta persona sea inocente por su motivo o por las circunstancias. Esta es una de las razones por la que nuestro sistema judicial se toma tanto tiempo para determinar los motivos y las circunstancias en los casos penales. Los que no saben cómo funcionan las cortes, el sistema de apelaciones es pero lentísimo. Bueno, casi todo lo que tiene que ver con gobierno es lento en ese sentido, ¿no? El tema de inmigración. Hay casos que llevan 10, 15, 20 años. Lo mismo sucede con cualquier corte criminal. Se toman su tiempo y muchas veces podemos decir sin razón alguna. Pero en general, sin embargo, las excusas que la gente pone son exactamente eso, excusas. Y necesitan ser vistas como lo que realmente son. El Señor quiere que nosotros miremos eso desde el punto de vista que Él lo está diciendo. Y esto es particularmente cierto en nuestra relación con Dios. Dios nos acusa de reprimir la verdad sobre sí mismo y de violar su ley moral. Eso Dios continuamente nos trae a nosotros esa convicción. Incluso mientras juzgamos a otros por hacer las mismas cosas, por lo tanto, cuando escuchamos estas verdades, comenzamos nosotros a poner excusas a nuestro favor, ¿verdad? Afirmamos que no sabíamos lo que se nos exigía, que no hicimos lo que se nos acusa de hacer, o que nuestros motivos eran realmente buenos. Cada vez que nos encontramos haciendo esto, necesitamos redescubrir los principios del justo juicio de Dios que Romanos 2
Explica, thank you, sir. Un principio importante es que el juicio de Dios está de acuerdo con la verdad. El principio de Dios, del juicio de Dios, está de acuerdo con la verdad. Solo sobre la base de este principio nos encontraremos culpables. Porque Dios, que es el Dios de la verdad, declara que nosotros mismos hacemos lo que encontramos merecedores de culpa en los demás. Otro principio es que el juicio de Dios está de acuerdo con nuestros hechos. El juicio de Dios está de acuerdo con nuestros hechos. No podemos alegar circunstancias atenuantes a Dios, porque lo que cuenta es lo que en verdad nosotros hacemos. Este principio se desarrolla en los versos 6 al 11 y se desarrolla aún más en los versos 12 al 15 de este segundo capítulo. Primeramente nos presenta dos caminos diferentes. Estos versículos hablan de dos caminos diferentes. Hablan de dos caminos. Uno es el camino de las buenas obras, cuyo fin es la gloria, el honor, la paz y la vida eterna. Y el otro es el camino del mal, cuyo fin es el problema, la angustia, la ira y la condenación. Los versículos, estos versículos enseñan que una persona está en un camino o está en otro camino. O sea, nosotros debemos identificarnos a nosotros mismos y colocarnos donde el Señor nos coloca a nosotros. Hasta este punto, particularmente como resultado de nuestro estudio anterior, del verso 5, una persona podría concluir que el juicio de Dios, note que es Dios el que está haciendo juicio, será una cosa finamente graduada que se extiende desde la felicidad y la dicha perfecta por un lado hasta la miseria y el tormento absoluto por el otro, y que la mayoría de nosotros caeremos en algún punto intermedio de ese. Obviamente eso es un pensamiento común, aunque no necesariamente lo que la Biblia enseña. Esto se debe al principio de proporcionalidad en el juicio que desarrollamos a partir de la idea de este verso de acumular ira en el verso 5. A mirar a las personas vemos que algunas son mejores que otras y algunas son peores que otras también. Por lo tanto, razonamos en la vida venidera, algunos deben ser tratados bien y algunos deben ser tratados mal. Y las diferencias deben ser relativas según lo que nosotros observamos, ¿verdad? Una persona que razona a lo largo de estas líneas podría concluir que nuestra existencia futura en el cielo o en el infierno o lo que sea debería ser algo similar a nuestra existencia actual. Lo que significa una mezcla de lo bueno y lo malo para la mayoría de las personas. Nuestro texto refuta o corrige ese error. Según estos versículos, los dos caminos son mutuamente excluyentes. O estamos en un camino o no estamos en ese camino. O estamos en el camino del error o estamos en el camino de la verdad. Bien, el camino de los justos. El primer camino es el de la persona que hace el bien. En nuestro texto, Pablo habla de tales personas en dos lugares. Reunidos en este versículo tenemos la siguiente: a los que en la perseverancia, perdón que se cortó ahí la cita, pero pueden verlo ahí, el verso 7 y el verso 10, verso 7 y verso 10. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Ese es el verso 7. El verso 10 dice, pero gloria y honor y
paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hay dos cosas que tal persona se describe aquí como haciendo. Él o ella está haciendo, primeramente, el bien y segundo, persiste en hacer el bien. Hay tres cosas que se destacan como su motivación esencial. Primeramente, la gloria, segundo, el honor y tercero, la inmortalidad. O sea, la motivación esencial de la persona buena es la gloria, el honor y la inmortalidad. En otras palabras, en otras partes de los escritos de Pablo, estos términos se usan de las expectativas últimas o la expectativa mayores de un cristiano. La gloria se refiere a la transformación del creyente en la imagen del Hijo de Dios. Somos instados a ir de gloria en gloria, a crecer en el aspecto de la gloria de Dios. Por lo cual la gloria de Dios se reflejará en esa persona. Romanos 5:2, Romanos 8:18, Romanos 8:30, Romanos 9:23, 1 Corintios 2:7, 15:43 y 2 Corintios 3:12 y 3:18 y el capítulo 4, verso 17 también. En cuanto a honor, se refiere a la aprobación de Dios de los creyentes, la aprobación de Dios de los creyentes, en contraste con la deshonra e incluso el desprecio que les concede Dios al mundo. Hebreos 2:7 y 1 Pedro 1:7 respaldan este concepto. La inmortalidad se refiere a la esperanza de resurrección del pueblo de Dios. 1 Corintios 15:42, 15:50 y 15:52 al 54. Es Louis Johnson, uno de los fundadores del seminario de Dallas, dijo: los tres términos tienen indiscutiblemente en el uso de Pablo asociaciones redentoras, y esa consideración de sí misma hace imposible pensar que la aspiración escatológica a la que se hace referencia sea algo menos que la proporcionada por la revelación redentora. En otras palabras, lo que está por venir está en relación con lo que ya ha sido realizado en nuestra salvación. Las tres palabras definen la aspiración en términos de los más altos alcances de la esperanza cristiana. Del mismo modo, hay cuatro cosas que se dice que Dios dispensa a tales personas como recompensas por sus aspiraciones. Cuatro cosas que Dios da como recompensa: vida eterna, gloria, honor y paz. Estas son las cosas que Dios da a todo creyente: vida eterna, gloria, honor y paz. Vida eterna se refiere a la salvación en el cielo con Dios en lugar de la condenación. Gloria y honor son dos de los objetivos por lo que las personas descritas se esfuerzan, por lo que el creyente en verdad trata de hacer buenas obras por la gloria y el honor. Y en último término, la paz parece ser paralelo a la inmortalidad y por lo tanto apunta no a la paz con Dios. O sea, no está hablando de la paz con Dios. No es la paz que podemos disfrutar ahora como resultado de la muerte de Cristo por nosotros y nuestra justificación resultante, o incluso a esa paz sobrenatural de Dios que trasciende todo entendimiento, según Filipenses 4:7, sino a la paz del cielo. La paz que nosotros conocemos ahora es totalmente diferente a la paz del cielo. ¿Cómo va a ser? Cuando estemos en el cielo lo vamos a saber. Así de sencillo, es la forma más fácil de describirla. Nosotros ahora tenemos paz con Dios por medio de Cristo.
Pero el ambiente donde nos desenvolvemos no es un ambiente de paz. Aún en la iglesia, ¿verdad? En los salones hay momentos tensos y momentos de no de paz. O sea, momentos que quitan la paz. En el cielo no habrá absolutamente nada de eso. Es obviamente la paz del cielo, la liberación del pecado y sus conflictos. Pero aquí viene la gran pregunta para nosotros. ¿Alguien ha leído alguna vez este camino por su propia voluntad y luego ha caminado por su propia fuerza? ¿No te entendió la pregunta? ¿Alguien ha elegido este camino por su propia voluntad y luego ha caminado por su propia fuerza o en sus mismas fuerzas? ¿Alguien de sí mismo realmente hace el bien y persiste en él, aparte del evangelio? No. ¿Hay alguien que busque el bien y hay alguien que persista haciendo el bien, aparte del evangelio? He hablado de las aspiraciones de quien camina por este camino, que son aspiraciones cristianas. Noten, aspiraciones cristianas. Por lo tanto, es un camino recorrido por los creyentes o los cristianos. Pero la pregunta que estoy haciendo es si alguno de nosotros realmente elige este camino y luego persiste en él de nosotros mismos. Es algo que nace de nosotros y es algo que por nuestras fuerzas se mantiene en acción. Es decir, sin la ayuda de la obra del Espíritu Santo, al convertirnos del pecado a la fe en Cristo y al unirnos a Él. Espero que para entonces ya sepamos la respuesta a esta pregunta. La respuesta es no. Nadie elige hacer el bien, obviamente como lo define Dios, o busca la gloria, el honor y la inmortalidad por el camino de la moralidad religiosa. No hay nadie moralmente capaz de agradar a Dios por sus propios medios. De hecho, como veremos cuando lleguemos al resumen de Pablo de la condición humana en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el análisis de parte de Dios. No hay nadie, ni siquiera uno. O sea, por buenos que nos consideremos, Dios dice, no hay ni siquiera uno. Así que despertemos a esa realidad ante los ojos de Dios. Este primer camino sería una opción maravillosa si alguien pudiera caminar, obviamente, por él, ¿verdad? Pero ninguno puede. Y ninguno lo hace. Por lo tanto, cuando Dios juzga a los hombres y mujeres por un examen preciso y completo de sus hechos, como él dice que hará, todos seríamos condenados, porque Dios no muestra favoritismo. Dios no favorece a una persona por encima de la otra. Romanos 2, verso 11. Bien, el camino de los pecadores. ¿Cuál será el camino de los pecadores? El segundo camino es el que todas las personas toman naturalmente, aparte de la intervención de Dios. Es el camino de la destrucción. Una vez más, Pablo habla de ello en 2 versículos aquí en nuestra porción de Romanos 2. Juntando estos términos, Romanos 8, 2, 8 y 9, dice: pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Noten que estos versos 8 y 9 está en medio del verso 7 y el verso 10 que recién consideramos. O sea, la justicia de Dios está en ambos extremos de esta declaración de aquel que no agrada a Dios. En estos versículos
también hay 4 cosas que dice que los malvados son o hacen y que revelan su pecaminosidad. Primero, son egoístas. Esto es lo opuesto a los más grandes de los mandamientos, donde el Señor dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22, 37 al 39. De nuevo, el pecado tiene su origen en Satanás, quien dijo: me haré como el Altísimo. Isaías 14, 14. En segundo lugar, rechazan la verdad. Rechazan la verdad. En el contexto de estos primeros capítulos de Romanos, esto se refiere al rechazo de la verdad de Dios revelada en la naturaleza y, por supuesto, a todos los demás rechazos de la verdad que fluyen o que se desarrollan de parte de ella. El que rechaza la verdad es el comienzo para, obviamente, una secuencia de degradación. Tercero, tal persona hace el mal. Romanos 1, 29 y 31 fue una exposición de lo que esto significa, y hay otros pasajes similares más adelante, como Romanos 3, 13 al 18. Cuarto, dice que siguen al mal. Esto podría ser o significar simplemente que hacen el mal, pero esto sería redundante a la luz del verso 9. Aquí probablemente se refiere al camino continuo descendiente del mal descrito en Romanos 1, 18 al 32. O sea, esa escalera descendente de degradación. ¿Cuál es el resultado de estas elecciones? Una vez más, hay 4 elementos que aparecen aquí: indignación e ira, problemas y angustia. Tribulación o angustia es lo mismo. Los 2 primeros y los 2 últimos son estrechamente paralelos entre sí, y existe una relación entre el primer y el segundo par. Tribulación y angustia se refieren a la feroz y absoluta oposición de todo lo mal. Tribulación y angustia, oposición de Dios a todo lo malo. Tribulación y angustia se refieren al efecto del juicio resultante de Dios sobre los malhechores. Las palabras se usan con frecuencia en los sufrimientos de los impíos en la vida venidera. Isaías 8:22 y Sofonías 1:15 y 17. Esto es lo que esperan los impíos, y porque incluso aquellos que piensan que son mejores que otras personas también necesitan el evangelio. O sea, el que se cree bueno, aún creyendo ser bueno, necesita el evangelio de Dios. Bien, los 2 caminos en las escrituras. Muchas personas encuentran que esta sección de Romanos es extremadamente difícil, porque parece estar diciendo que la salvación es por buenas obras. Si haces el bien y persistes en él, serás salvo. Si haces el mal, estarás perdido. Esto no es lo que Romanos 2, 6 al 11 está diciendo, por supuesto. Nadie es salvo más que por las obras de Jesucristo y por la fe en él, la fe en la obra de Cristo. Sin embargo, es significativo que el apóstol inspirado hable de 2 caminos y no nos anima a suponer que una persona puede alcanzar la meta de la vida eterna sin estar relacionada con el camino de la justicia. ¿Deberíamos nosotros sorprendernos de esto? Absolutamente no. Este es el mensaje del Salmo 1, que habla del hombre justo que no anda en el consejo de los impíos, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en el asiento de los burladores, sino que se deleita en la ley del Señor. Y habla también del hombre malvado, que es como la paja que sopla el viento. Versos 1, 2 y 4. Noten que ambos caminos están descritos en la misma descripción de lo que, cómo Dios mira a la humanidad. Obviamente esto tiene implicaciones actuales, pero al igual que los pensamientos paralelos de Pablo a Romanos, también tiene implicaciones que son eternas. Por lo tanto, dice, los impíos no permanecerán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Noten el verso 5 y el verso 6. Los impíos
perecerán. En Mateo 19, versos 16 al 21, registra que el Señor Jesucristo respondió en términos similares al joven rico que le preguntó: Maestro, ¿qué cosa haré? Noten, ¿qué cosa buena debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le contestaríamos nosotros a ese joven rico? Obviamente ya leímos la porción, sabemos la versión de memoria, ¿eh? Pero podríamos haber esperado que el Señor Jesús respondiera que el hombre debería tener fe en Él. Esa es una respuesta clásica moderna, ¿eh? Para alcanzar la vida eterna, ten fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en cambio, el Señor Jesucristo le dijo que obedeciera los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven pensó que ya había hecho esto. Todo esto lo he guardado, dijo. Una vez más, en lugar de decirle que tuviera fe en él, o incluso señalar que en realidad no había guardado estos mandamientos como Dios quería que lo hiciera, el Señor Jesús simplemente trajo a la mente el amor debilitante del joven por las posesiones. Si quieres ser perfecto, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven, sígueme. Verso 21. Increíble la respuesta del Señor, ¿no? Muchas veces va contrario a lo que uno aconsejaría a alguien. Pero el Señor obviamente sabe el corazón, Él conoce el corazón y por eso Él habla de esa manera. La introducción a la parábola del buen samaritano va en la misma línea de pensamiento. Un experto en la ley trató de poner a prueba al Señor haciendo la misma pregunta planteada por el joven gobernante rico. En Lucas 10, 25, Jesús le señaló la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. La parábola que siguió fue dada para mostrar quién es el prójimo y lo que esto significa al amarlo. Lo más sorprendente de la palabra del Señor Jesús establecen los dos caminos, son las que vienen al final de su último gran sermón antes de la crucifixión. El sermón predicado en el monte de los olivos, en Mateo 25, 31 al 46, aunque la porción un poquito larga, la voy a leer toda. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Verso 35, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? Verso 38, ¿cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto les digo que cuanto le hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Es una porción tremenda, ¿no? Impactante. No quiero que nadie piense que estoy sustituyendo las buenas obras por la fe como medio de salvación. Absolutamente no. Si las buenas obras se agregan a la fe, sin mencionar que son sustituidas por la fe como un fundamento de salvación, esto se convierte en un evangelio falso y merece el anatema de Pablo pronunciado allá en Gálatas 1, 8 al 9, cuando dice que si alguien añade algo a la obra de Cristo, el tal obviamente es anatema. La salvación es alcanzada por Cristo para todos los que han de ser salvos y se convierte en suya por la simple fe en Él y en su obra. Pero tampoco debemos burlarnos de Dios, es un error igual, como Pablo también muestra, pensar que uno puede ser salvo por la fe y luego continuar por el mismo camino que él o ella estaba pisando sin mostrar buenas obras o algo bueno en lo absoluto. Una persona que hace esto no es salva independientemente de su profesión. Aquí está la maravilla, obviamente, del evangelio que el Señor nos ha dejado. Por un lado, es totalmente por gracia recibida a través de la fe, e incluso esa fe es parte de la gracia de Dios. Efesios 2, 8. Nadie que se salve puede presumir de nada delante de Dios. Nadie. Somos salvos por el único motivo de la muerte de Jesús en nuestro lugar. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, aquellos que son salvos por gracia a través de la fe son colocados en un camino de justicia donde realmente realizan obras tan buenas como el mundo que los rodea ni siquiera puede comenzar a soñar o a imaginarse. Es por eso que el Señor Jesús podría decir, porque os digo que a menos que vuestra justicia sobrepase la de los fariseos y los maestros de la ley, ciertamente no entrarías en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Y ahí la justicia significa buenas obras. Y la justicia o la buena obra que nos hace salvo no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. La buena obra que Cristo realizó en nuestro favor. Así que la enseñanza es que el pueblo de Dios, si realmente el pueblo de Dios hará buenas obras, superando incluso lo mejor de las personas justas, pero no salvas, de los días de Cristo, entrando por el camino correcto, entonces, ¿qué puedes hacer si estás en el camino equivocado? Llegamos a la conclusión que estamos en el camino equivocado. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo se sale de la compañía de los impíos que está rechazando la verdad, persiguiendo el mal y por lo tanto atesorando la ira contra el día del juicio de Dios, y en compañía de aquellos que están haciendo buenas obras y los que buscan la gloria, el honor, la inmortalidad? Permítame, obviamente, hacer la pregunta de nuevo, un poco más clara. ¿Qué haces si estás en un camino equivocado para salir del camino equivocado y entrar en un camino correcto? Hay varias respuestas que se pueden dar a esto. Primero, reconoce que estás en el camino equivocado. Nadie va a salir de un camino equivocado y a uno correcto, siempre y cuando él o ella tenga alguna esperanza de que el camino actual eventualmente conduzca a donde él o ella quiera ir. No sé si alguna vez les pasa a ustedes que van por un camino, según ustedes van bien, pero van viendo salidas y números y paisajes que nunca habían visto en su vida. Dice, como que estamos perdidos. Pero en vez de detenerse, siguen, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está diciendo. Hay que detenernos y obviamente considerar el camino donde estamos. Mientras pienses que el camino de tu propia búsqueda de ti
y del rechazo de la verdad bíblica acerca de Dios te llevará a la felicidad o a la realización o a la salvación en la vida venidera o lo que sea, nunca vas a dar ni el primer pequeño paso hacia la salvación. Debes comenzar por reconocer que estás en el camino equivocado y que al final de ese camino es la destrucción. Y obviamente una destrucción eterna. Segundo, admite que el camino en sí no cambiará. Curiosamente, algunos viajeros admitirán que están en un camino equivocado, pero en lugar de volver al correcto, siguen esperando que el camino en sí cambie o que encuentren en un desvío donde puedan tomar que lo lleve a su destino adecuado. Eso nunca sucederá en el mundo físico, ni tampoco en el mundo espiritual. El camino de la búsqueda de sí mismo siempre te llevará más lejos de Dios y de la felicidad. Es el camino descendiente de Romanos 1 y termina en el camino de la ira de Romanos capítulo 2. Así que tercero, detente, gira y toma la dirección opuesta. Comienza a caminar en la dirección opuesta. Esta es una forma de hablar acerca de lo que la Biblia llama arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento significa tener un cambio de opinión, pensar de manera diferente y actuar de manera diferente como resultado. Conversión significa literalmente dar la vuelta. Digamos, viendo hacia el este, hay que ir viendo al oeste. Digamos, viendo hacia el norte, hay que ir viendo hacia el sur. O sea, totalmente opuesto a lo que estábamos haciendo. Necesitas rechazar la forma en que ves y elegir un camino completamente diferente. Número 4. Póstrate ante el Señor Jesucristo, confiando en su muerte en tu lugar y a tu nombre. Este es el significado más completo de la fe, que no se detiene simplemente con un asentimiento intelectual a ciertas verdades sobre Dios o del Señor Jesucristo, sino que implica un compromiso con Jesús como el Señor y Salvador personal. Es una fe y una decisión decisiva. Debe ser capaz de decir, como lo hizo Tomás cuando el Señor Jesús se le apareció una semana después de su resurrección: Señor mío y Dios mío. Juan 20, verso 28. Número 5. Sigue adelante, siguiendo al Señor Jesús y en obediencia a sus mandamientos. Cuando estás vagando por el camino de tu propia búsqueda de ti mismo y finalmente comienzas a darte cuenta de lo que estás haciendo, siente que estás obviamente irremediablemente lejos del camino verdadero y en cierto sentido es verdad. Mientras continúes como vas, siempre estarás lejos de ello. Dios parece infinitamente lejano o removido de nosotros o distante de nosotros. El regreso a Dios parece desesperante y lo único que en verdad es necesario. Pero cuando te detienes y te das la vuelta, comenzando a buscar a Dios, en lugar de tu propia voluntad y placer, encontrarás, para tu sorpresa, que Jesús no está lejos en lo absoluto. De hecho, lo encuentras ahí mismo, a tu lado. Fue porque Él estaba contigo y te estaba llamando que incluso te diste la vuelta y pudiste venir a Él. O sea, ninguno de nosotros encontró al Señor de nosotros mismos. Es por eso que la Biblia habla del arrepentimiento y la fe siempre van juntos, tan estrechamente juntos que a menudo es imposible decir qué viene primero y cuál viene segundo. Creer en Jesús es apartarse del pecado y viceversa. Y también, obviamente, hay algo más. En el mismo instante que te apartas del pecado y crees en Jesús, descubre que ya estás en el camino correcto.
Porque obviamente el Señor dijo, yo soy el camino y la vida. El verdadero camino es la persona y la obra de Cristo. No tienes que buscarlo, porque el primer paso en ese camino es creer en el Señor Jesús. Es estar donde Él está. Ahí donde tú estás, el Señor está también a tu lado. Él comienza contigo en ese punto preciso. O sea, no hay que rehacer nuestra vida. No hay que evaluar nuestra vida para que el Señor nos acepte. Nos acepta tal, obviamente tal como somos. Por lo tanto, a medida, noten que a medida que das un paso adelante, encuentras que la oscuridad se disipa, la luz se abre paso y la gloria, el honor, la inmortalidad y la vida eterna se pone frente a ti como tu meta. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Continuamente buscar gloria, honor, por obviamente la obra y los méritos de Cristo, que solamente Él en verdad nos puede hacer aptos delante del trono de su gracia. Padre, nuevamente gracias por tu obra, gracias porque sabemos que es una obra eficaz, verás actuando a nuestro favor y que lo que tú hiciste obviamente fue para mostrarnos tu amor y traernos ante tu presencia y mostrarnos que en verdad sin ti no somos nada, no podemos hacer nada. Y que tú hiciste obviamente lo que nosotros jamás pudimos haber hecho. Así que gracias, Padre, por tu amor mostrado en tu redención, obrando a nuestro favor. A que como niños obedientes, hijos obedientes, podamos andar continuamente en plenitud de vida, ensalzando y glorificando tu nombre. Nuevamente, gracias en Cristo nuestro Salvador. Hermanos que están en Zoom, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga también en sus hogares. Bendiciones.